La clarividencia de Santo Tomás llegó a intuir esto hace 7 siglos. La naturaleza, escribió, es el plan de un arte divino inscrito en las cosas, por el que éstas se mueven hacia un fin. Es como si el constructor de un barco pudiese dar a las piezas de madera el poder moverse por sí mismas para producir la forma del barco. La comparación del barco es todavía más actual ahora que en el siglo XIII. Toda la naturaleza es como el despliegue de la sabiduría y del poder de Dios. Él dirige el curso de los acontecimientos según sus planes. Dios es diferente de la naturaleza y la trasciende completamente. Pero a la vez, como causa primera, es inmanente a la naturaleza, pues su acción penetra lo más íntimo de sus criaturas, haciendo posible su existencia y su obrar. Dios es la causa primera, pero se complace en servirse de las causas segundas. Esta perspectiva teísta hace desvanecer la presunta oposición entre acción divina y evolución. A ella se puede llegar por la reflexión metafísica y por la religión. La idea de que Dios no ha tenido que emplear unos cauces muy estrechos para llevar a cabo su creación, que ha podido tomarse todo el tiempo y todo el espacio que haya querido, es algo que está en el pensamiento religioso desde hace muchos siglos. Un creyente piensa que es muy probable que Dios, o es perfectamente posible, que Dios haya elegido esos medios para llevar a cabo su creación, puesto que las causas segundas no están menos en poder suyo que las causas primeras, es decir, que sus decretos directos. El naturalismo, por el contrario, pretende desalojar a Dios del mundo. Para ello, debe cerrar los ojos a los límites de la ciencia. ¿Cuáles son esos límites? Nunca estuvieron claramente definidos. Hasta el siglo XVIII es difícil distinguir a los científicos de los filósofos. Newton, por ejemplo, mezclaba ciencia, filosofía y religión. Leibniz propuso la posibilidad de reinterpretar teológicamente los descubrimientos científicos. Así el progreso de la ciencia no iría en detrimento de la fe y lo que antes parecía milagro pasaría a ser algo ordinario sin menoscabo del gobierno divino. Dios ha podido perfectamente elegir y determinar que determinadas cosas sean así simplemente por un acto suyo de voluntad, y otras veces simplemente ha establecido unas pautas, unas reglas, unas normas de conducta que invariablemente y de un modo automático se han ido aplicando en virtud de su voluntad de mantener su vigencia hasta hoy. Hoy muchos investigadores acreditados admiten la compatibilidad entre evolución y acción divina. Francisco Ayala, uno de los principales neodarwinistas actuales, piensa que la ciencia no puede negar la creación a partir de la nada porque esa es una noción que queda fuera del ámbito de la ciencia, igual que la noción de la existencia de Dios, de los espíritus y de cualquier actividad inmaterial. Algo puede ser estudiado por las ciencias solo si incluye dimensiones materiales, experimentables y controlables. Esto no sucede con Dios ni con sus designios eternos. Ayala defiende que el creador y su creación son compatibles con la evolución y otros procesos naturales. Eso es así porque Dios opera a través de causas intermedias, también llamadas causas segundas. There always was a current from 1859 on in the Catholic Church, for example. Hay siempre una corriente en la Iglesia Católica a favor de la acción continua de Dios sobre la evolución de la vida orgánica a través de causas segundas. Through secondary causation, and the only element. El único elemento que había que considerar para hacer aceptable esa teoría era que en algún momento de la humanización, en algún punto de la evolución del ser humano, debe haber un momento en el que, en términos técnicos, el alma es insuflada. Para el naturalismo materialista, la existencia de Dios y su acción en la naturaleza serían innecesarias. El papel de Dios en la creación lo asumirían las fuerzas ciegas. Para dar a esto apariencia científica, algunos esgrimen una versión deformada del darwinismo. Alegan que Darwin hizo posible ser ateo de modo intelectualmente legítimo. ¿Por qué? Porque la evolución, aseguran,
hace innecesaria la acción divina para explicar el orden universal y la existencia del hombre. Si el hombre fuera solo un producto de la evolución, no se podría explicar la misma teoría de la evolución, porque la teoría de la evolución es un fenómeno de reflexión sobre la naturaleza por la cual, y cualquier acto del espíritu, cualquier ciencia, ahí el hombre se distancia de la naturaleza y actúa precisamente como un ser que no es puramente natural, y por eso puede objetivar su propia naturaleza e incluso preguntarse no solo sobre quién es, sino de dónde proviene. Las doctrinas naturalistas suelen incurrir en una falsedad filosófica elemental. Colocan en el mismo nivel el operar de Dios y la acción de las causas naturales. De ahí deducen que las acciones naturales excluyen la acción divina. Cada progreso científico sería una derrota para la metafísica y la teología. La realidad es más bien la contraria. Si dos o más automóviles se cruzan en un mismo punto, chocan. No habrá colisión, en cambio, si varios aviones coinciden en el mismo instante en el mismo punto del mapa, pero a altitudes distintas. Del mismo modo, ciencia, filosofía y religión abordan la misma realidad a niveles diversos. Resulta así imposible que sus perspectivas tropiecen. Incluso en una familia, un padre y una madre suelen ver en un mismo hijo aspectos distintos que no se oponen, sino más bien se complementan. La perspectiva de los naturalistas resulta forzosamente incompleta, pues se contenta con las explicaciones de la ciencia experimental del momento. ¿Con qué autoridad descalifican las capacidades de la razón y la experiencia humanas? ¿Acaso el pensamiento y la voluntad no pueden elevarse más allá de la materia? ¿Puede la planta negar la existencia del sol? ¿Puede el hombre renunciar a pensar más allá, a buscar el bien y a amarlo? ¿Bastan realmente las fuerzas ciegas para producir el orden natural? En el orden científico, ellas nos permitirán descubrir y comprender el dinamismo que observamos. Pero, ¿de dónde procede ese mismo orden que somos capaces de descubrir? La asombrosa precisión de muchas de las constantes del universo resulta esencial para que el mundo haya podido evolucionar hacia un ambiente en el que la vida es posible. ¿Podemos ver en esa aparente coincidencia una huella del plan divino? Algunos naturalistas suelen aventurar que tal vez nuestro mundo no sea más que uno entre muchos mundos. De ese modo, la aparente coincidencia podría explicarse estadísticamente. La hipótesis de los muchos mundos aparece solo como una escapatoria. No puede ser verificada de ningún modo, pero además, también en ese caso, el sistema de muchos mundos exigiría una razón de tan asombrosa variedad y riqueza. La reflexión filosófica nos lleva a comprender que no es la coincidencia de elementos, causas y leyes lo que requiere explicación, sino su mismo ser. Porque cada uno de esos elementos se nos presenta como contingente, no existiría sin una causa. Así pues, la totalidad del universo y su misma evolución no podría ser sin una causa radical y última. Otra respuesta todavía más profunda viene de la revelación. Aceptada por judíos y cristianos, enseña que todo depende de Dios. El magisterio católico precisa que la creación no salió plenamente acabada de las manos del Altísimo. Fue creada en estado de vía hacia una perfección última todavía por alcanzar, a la que Dios la destinó. Llamamos divina providencia a las disposiciones por las que el Supremo Hacedor conduce la obra de la creación hacia su perfección. Dios guarda y gobierna por su providencia todo lo que creó. Alcanza con fuerza de un extremo al otro del mundo y dispone todo con dulzura. Porque todo está desnudo y patente a sus ojos, incluso lo que producirá la acción libre de las criaturas.